Cuando Dios llama al profeta Jeremías, que es lo que encontramos en la primera lectura de hoy, este que habría de ser uno de los más grandes profetas, pone una objeción. Mira que soy un muchacho, dice él. ¿Qué hay detrás de esa objeción? ¿Era simplemente un tema de edad? Como quien dice, estoy muy chiquito. ¿Se refería únicamente a eso? Vayamos al texto y encontramos algo muy interesante. Jeremías pertenecía a familia sacerdotal. Esto quiere decir que él estaba vinculado con el culto en el templo, estaba vinculado con la jerarquía, estaba vinculado con el poder. Y resulta que todo el llamado de Jeremías y la mayor parte de su profecía va a ser precisamente denuncia de la hipocresía que hay en el culto, de la mentira que hay en la religión, como se practicaba en aquella época, y del servicio idolátrico que el poder está prestando, porque solo sirve para acariciar el ego de los más poderosos en detrimento de los más pequeños, de los más frágiles. Entonces, Jeremías no es solamente que se siente corto en los años, sino se siente pequeño frente a una estructura, una gigantesca estructura contra la que va a tener que hablar, porque sus denuncias tendrán que ir contra esa estructura. La pequeñez que experimenta Jeremías no es solamente tengo pocos estudios o tengo pocos años, sino es la pequeñez frente a un estado de cosas que se había convertido en una especie de norma. Es lo que a veces se llama el establecimiento. Jeremías se da cuenta que la lucha, que el combate al que Dios lo está llamando, es un combate completamente desigual. Recordamos seguramente a David y Goliat. Un combate desigual. David, un muchacho menudo, delgado, que no está habituado a la guerra. Goliat, un soldado desde su adolescencia, un hombre entrenado en la fuerza, una máquina de matar. Entonces, Jeremías es como un nuevo caso de David contra Goliat, con la diferencia de que Goliat no es ahora un enemigo externo, en el sentido de otro pueblo que los esté atacando, no es eso lo principal en la profecía de Jeremías, sino que es el pecado institucionalizado, es el pecado aprobado, es el pecado que se ha instalado en el corazón del pueblo de Dios y que se ha vuelto estructura. Es el pecado estructural. Es esa pesadísima estructura que parece que va a ahogar a Jeremías. Y frente a esa estructura, él se siente muy pequeño. Y por eso Dios le tiene que decir, no les tengas miedo. No les tengas miedo. Tratemos de aplicar eso a nuestro propio caso. ¿Cuáles son esas estructuras que en nuestra época parecen invencibles? ¿Cuál es ese pecado que ha llegado a meterse de tal manera en nuestros huesos que creemos que ya se quedó ahí? Te lo voy a describir de esta manera.
todo eso que uno a veces siente, esto ya llegó para quedarse, esto no va a cambiar. Esa es la estructura, la pesada estructura que Jeremías descubrió. Y él se sintió acobardado como tal vez tú te sientes acobardado. Yo he visto, incluso hermanos sacerdotes, acobardados, por ejemplo, frente a la corrupción. Recuerdo el caso de un sacerdote que dirigía una institución educativa y para lograr ciertos recursos o ciertas aprobaciones había que sobornar funcionarios. Y este sacerdote católico lo hacía, sobornaba. Y cuando alguien le preguntó por qué, dijo, es que así funcionan las cosas. Es decir, él sentía que esa estructura de corrupción era demasiado pesada y que él no era el llamado a cambiar eso. Eso no va a cambiar, eso ya se quedó así. Todos estos sacerdotes que se van rindiendo frente a la ideología de género y van diciendo, es que ya el mundo cambió, es que ya es así. Y nosotros tenemos es que cambiar nuestro discurso para adaptarnos porque ya lo otro nadie lo va a recibir. Esas personas como Jeremías se sienten chiquititas, pequeñitas y sienten que la estructura ya es demasiado pesada. Pero lo maravilloso es que hay hombres y mujeres, por supuesto, que son como Jeremías. Gente que no se resigna. Gente que dice, sí, la estructura es muy pesada y el pecado ha ganado mucho terreno y parece imposible vencerlo. Pero como diría San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, repítelo después de mí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?